estamos llegando al final, todavía nos faltan algún par de temas con relación al libro de Nehemías. Y vimos la semana pasada en el libro de Nehemías con el pastor el asunto, el tema celebrar y cómo celebrar a Dios desde nuestra identidad como cristianos. Esto es bien importante, la celebración desde nuestra identidad como hijos de Dios. Y hoy vamos a tocar, a estudiar la palabra con relación a ese volver a Jerusalén para volver a crecer. Jerusalén había sido restaurada, el muro había sido reedificado en un tiempo récord, creo que fueron 57 días, no recuerdo muy bien. Fue un tiempo rápido en el que se reconstruyó el muro y en el que también se logró adecuar la ciudad de Jerusalén para que quedara habitable. Y entonces en el capítulo 11 del libro de Nehemías, les voy a pedir el favor que lean conmigo, solo son los versos 1 y 2. Encontramos la orden para volver a habitar Jerusalén. Entonces dice Nehemías 11, 1 y 2. Habitaron los jefes del pueblo, ¿en dónde? En Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. ¿Para qué, hermanos? Para morar en Jerusalén. Entonces una buena cantidad de judíos habían regresado de Babilonia. Recuerden que estuvieron en un cautiverio de cerca de 70 años en la ciudad de Babilonia, y allí bajo el dominio duro de Nabucodonosor, de otros emperadores, de Ciro, este pueblo de Israel aprendió a obedecer a Dios en la esclavitud y allí en el exilio en Babilonia. Pero ya era tiempo de regresar. Entonces los hebreos, los judíos, regresan a la región de Israel, y ya era tiempo de habitar nuevamente la ciudad. Y habitar la ciudad de Jerusalén estaba ligado directamente con las promesas de Dios. Y quiero que sepan algo, hermanos queridos: cuando Dios da una promesa, no es porque te quiera simplemente bendecir, es porque Dios tiene un plan contigo. Toda promesa en la escritura, las miles de promesas que hay en la escritura de bendición para sus hijos, para ustedes, para mí, están ligadas directamente a los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Así de que si estás pidiendo de parte del Señor bendición específica con base en una promesa, por ejemplo una promesa de sanidad o en una promesa de restauración, no solo pienses en esa promesa de restauración o de sanidad o de liberación económica, de provisión, pero piensa más allá en los propósitos de Dios. Dios tiene un plan. ¿Cuántos lo saben? En el mundo del ateísmo y en el esquema del existencialismo, movimiento filosófico, se dice que como no existe Dios, entonces la vida del ser humano es mera existencia. Es decir, nuestra existencia es tan valiosa como esta columna, como este piso, como una cucaracha, como un elefante, y que no somos más que mera existencia. Pues contra eso se levanta la fe de la Biblia, en la que dice que tu vida no es simple existencia. Tu vida es propósito divino, plan de Dios para desatar bendición sobre ti, sobre los tuyos, para transformar familias, para transformar ciudades, para transformar naciones y para transformar generaciones. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Tú no eres producto de un accidente cósmico, como decía una vez el rector Gaviria en la Universidad de los Andes. Tú no eres casualidad, tú eres diseño divino. Dígalo conmigo: soy diseño divino y tengo un propósito de Dios en mi vida. De esto nos habló bien claro el pastor hace 8 días. Necesitamos estar convencidos que no estamos aquí por accidente, ni por casualidad, ni por un accidente del cosmos que en una de sus locuras cósmicas nos permitió estar acá. No, estamos aquí porque Dios pensó en nosotros. Y Dios pensó en ti porque Dios tiene un plan.
Diga conmigo, Dios tiene un plan para mi vida. Ahora dígale a su compadre que está al lado, Dios tiene un plan para tu vida. Espera y confía. Bien, entonces en este texto vemos el plan de Dios y vamos a estudiar dos partes de él. La primera parte vamos a hablar del valor de Jerusalén, ciudad de Dios. O sea, ¿por qué tenían que volver a Jerusalén y no a Samaria, por ejemplo? ¿Por qué tenían que volver a Jerusalén y no a cualquiera de las antiguas ciudades de ese entonces, a Sidón, a Tiro? ¿Por qué era Jerusalén y no otra ciudad? Dios tiene un plan con Jerusalén. Entonces lo primero que vamos a hablar es el valor de Jerusalén y en segundo lugar el valor de los voluntarios. Entonces vamos con el valor de Jerusalén. Ustedes se encuentran, hermanos queridos, en Génesis 14, 18, 20, que ya encontramos ahí, tenemos ahí la primera mención a la ciudad de Jerusalén. En este texto, en Génesis 14, 18, 20, esta es la historia de Abraham cuando sale de derrotar a Kedorlaomer y a otros reyes que estaban allí en Sodoma y Gomorra, y entonces se presenta ante un rey, ante un sacerdote muy ilustre. ¿Quién era ese sacerdote? ¿Alguien lo recuerda? Melquisedec. Y Melquisedec, dice la historia, dice el relato en la Biblia, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo Melquisedec a Abraham. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos queridos? Que desde tiempos antiguos la ciudad de Jerusalén, en este caso llamada Salem, ya era el lugar donde reposaba el ministerio de bendición de uno que era rey y sacerdote a la vez. Y si ustedes leen en el libro de Hebreos van a encontrar que esa doble unción, esa doble autoridad de rey y sacerdote le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero decirles, mis queridos hermanos, es que desde tiempos antiguos ya Jesús estaba impartiendo bendición a sus hijos y en este caso a Abraham desde la ciudad de Salem. Luego encontramos en 2 de Crónicas 6, para los que les gusta leer la Biblia, 2 de Crónicas capítulo 6, en el verso 6, la primera parte dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y está hablando el Señor en un momento muy particular del reinado de uno de los reyes de ese entonces. Dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. ¿Saben qué significa eso, mis queridos hermanos? Significa que en ella esté mi presencia. En Jerusalén estaba el nombre, la característica divina del Señor asociada a su presencia. El Señor, en su voluntad y bondad, elige a Jerusalén como su morada. Bien importante esto: el lugar donde puso su nombre, su presencia, y el lugar donde fijó sus ojos y sus promesas. También en Zacarías 14, 3 y 4, cuando el profeta Zacarías profetiza acerca de la segunda venida de Jesucristo, en Zacarías 14, 3 y 4 dice que el Mesías volverá por segunda vez, vendrá a Jerusalén y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces fíjense, hermanos queridos, que toda la historia del pueblo santo de Dios, de la nación de Dios, del linaje de Dios, está asociada a Jerusalén. Y por eso mismo la historia del mundo entero tiene que ver con Jerusalén. Tenga presente esto, hermanos. Algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que lo que pasa en Jerusalén y en Israel está marcando el tiempo del reloj de Dios para la humanidad. Entonces Jerusalén tiene una relación importante con los planes de Dios, no solo para Israel, sino aún para todo el mundo entero. En Mateo 5, 34 y 35, el Señor Jesús dice allí que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y díganme, ¿quién es el gran rey, hermanos queridos? Cristo el Señor. Entonces, y rematamos en Apocalipsis
En Apocalipsis 21, 10 y 11 se nos dice que al final de los tiempos, cuando Dios se establezca en autoridad y juicio y señorío sobre la creación, dice que descenderá del cielo una nueva Jerusalén, y que vendrá como una ciudad, como esposa ataviada, y que en esa ciudad habitarán solo los creyentes, los que están en el libro, registrados en el libro de la vida. Dice en Apocalipsis 21, 27: no entrará en esa ciudad santa ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos de ustedes están inscritos en el libro de la vida? Amén. Esta nueva Jerusalén, que es la perfección de Dios sobre la Jerusalén terrenal, es el lugar donde los hijos de Dios inscritos en el libro de la vida tendremos morada por la eternidad. Queridos hermanos, allí no dice que asistirán a esta ciudad o vivirán en ella los que iban a la iglesia o los que no iban, los que se conectaban o los que no se conectaban, los que oraban o los que no oraban. Dicen los que estaban inscritos en el libro de la vida. Así de que yo te animo, si hoy por primera vez nos escuchas, a que busques al Señor y de corazón humilde le pidas: Señor, perdona mis pecados y permíteme estar inscrito en el libro de la vida. La salvación que da el Señor la da a través y exclusivamente de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, como pueden ver, hermanos queridos, Jerusalén, la ciudad del gran rey, es una ciudad estratégica en los planes de Dios. Desde los tiempos de Génesis, los tiempos de Abraham, hasta los tiempos de la eternidad, en el Apocalipsis, Jerusalén es el plan de Dios y el lugar de Dios para bendición y para presencia suya. Por eso la importancia de que Nehemías le dijera a los israelitas: tienen que volver a Jerusalén. Y esto tiene unas implicaciones para nosotros, hermanos queridos, porque si bien no estamos en la Jerusalén física en este momento, aunque deberíamos echarnos un viajecito allá, ¿cierto, pastor? Amén. Si bien no estamos en la Jerusalén física, somos parte de la Jerusalén espiritual. ¿Cuántos son redimidos por Cristo? Aleluya. Y por eso, hermanos, es importante que usted y yo tengamos conciencia de en dónde es que habitamos como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar de habitación? ¿Cuál es nuestro lugar y nuestra posición en Cristo como redimidos por la sangre del Cordero? Así de que, hermanos, tenemos dos viajes pendientes. El primero, el viaje a la Nueva Jerusalén como esposa ataviada, a donde irán los redimidos por la sangre del Cordero y los que están inscritos ¿en dónde, hermanos? En el libro de la vida. Y tenemos un segundo viaje pendiente. ¿Cuántos quieren ir a Jerusalén en Israel en este momento? Amén. Pastor, esto tenemos que mirarlo. Y de hecho con el pastor hemos estado hablando en algunas ocasiones sobre qué bueno sería hacer con la iglesia un tour, una excursión, e ir a Jerusalén, visitar algunos de los lugares santos, conocer los lugares donde el Señor ministró, el monte de los olivos, el río Jordán, diferentes lugares. Así de que, hermanos, si usted lo tiene ahí entre el tintero, comience a orar y a ahorrar. ¿Lo creen así, hermanos? Bien, entonces este punto es bien importante, hermanos queridos. El privilegio de habitar en Sión, de morar en Sión como ciudad de Dios y en la acción espiritual como hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero. De hecho, les voy a invitar a que lean conmigo el Salmo 87. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 87. Incluso este salmo tiene ese título: el privilegio de morar en Sión. Sión es uno de los nombres que se da por asociación a Jerusalén. Aunque la ciudad de Jerusalén tiene colinas, tiene algunos montes, y uno de esos montes, que fue en donde el rey David hizo su fortaleza, se llamó la fortaleza de Sión. Entonces está Israel,
está Jerusalén y en uno de los montes está Sión. Pero luego el nombre de Sión se le da por extensión a toda la ciudad de Jerusalén. Entonces en el Salmo 87 dice, referente a Sión y a Jerusalén: su cimiento está ¿en dónde? En el monte santo. Ama Jehová las puertas de ¿dónde, hermanos? Más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo, ¿qué hará? La establecerá. Y cantores y los que cantan, los músicos, los tañedores, y en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Ya no es solamente el valor histórico que vimos anteriormente de Jerusalén, y en este caso Sión, sino ahora el poder espiritual de lo que sucede en la Sión espiritual cuando los hijos de Dios habitan en la ciudad de Dios. Cosas gloriosas se dirán de ti. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, cuando tú eres parte de Sión espiritual, cosas gloriosas sucederán en ti y se dirán de ti. ¿Cuántos lo creen, hermanos queridos? Cosas especiales. Puedes estar pasando el día malo de la prueba, puedes estar pasando dificultades. Yo he tenido algunas dificultades que enfrentar en este tiempo, pero en medio de ello confío en lo que dice la palabra. Cosas gloriosas se dirán de ti, cosas gloriosas sucederán en ti, porque tú eres parte de la acción espiritual de la ciudad de Dios. Así de que, hermano, ten ánimo y ten fortaleza cuando estás atravesando el valle de la tribulación o cuando estás pasando por momentos difíciles en tus circunstancias personales o familiares. Porque si tú confías en el que te redimió, si tú crees en firmeza en que Jesús redimió tu vida, Él te rescatará. Por 6 pruebas pasará el justo, pero a la 7ª el Señor lo levantará. Así de que, hijo querido, hermano querido, tú eres de los que dirán cosas gloriosas de ti, de lo que hace Dios en ti. Y se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo te establecerá. ¿Lo creen así, hermanos? El Altísimo mismo te establecerá. No importa tus luchas y tus dificultades, aun si estás batallando con un pecado, si estás batallando con una atadura de esclavitud, acércate a Dios en humildad y espera en la salvación de tu Dios, porque el Altísimo mismo te va a establecer, te va a levantar, te va a liberar. Él se encargará de ti y de tus luchas, y Él te bendecirá. No eres el primero al que el Señor levanta, ni serás el último. Dios lo hará todo el tiempo con nuestras vidas. Y así de que todos nuestros cantores, Guillermo, su equipo, Daniel, hermosas alabanzas, beberán allí de estas fuentes hermosas que fluyen, este río, ese manantial poderoso de agua viva que fluye trayendo sanidad a las naciones, que fluye trayendo un nuevo canto, que fluye trayendo liberación, santidad, testimonio, poder, unción y autoridad. Así es de que, hermanos, Jerusalén, la acción espiritual, te espera. Él espera que tú habites en la acción espiritual, que tú habites en el lugar de autoridad que el Señor te dio, y que tú tomes tu posición espiritual y hagas lo que el Señor te ha mandado hacer. Aleluya. Entonces ahora vamos a ver el asunto, los escogidos que fueron allí, en este caso los voluntarios. De hecho son 2 grupos, o bueno, podríamos decir que fueron 3 grupos realmente. El primer grupo fue el liderazgo, que tomó la decisión de irse a vivir a Jerusalén. Todos los hombres ilustres, líderes de la nación, yo creo que fueron confrontados por Nehemías y se fueron a vivir a Jerusalén y estar ahí. Y está bien, los líderes somos los primeros en dar ejemplo de que debemos habitar firmes y confiados en la acción de Dios.
en la Jerusalén celestial. ¿Lo creen así, hermanos? Pero luego ustedes notan que la Biblia habla de que hay un sorteo. Los sorteos en ese entonces se hacían por un rito que estaba en la Biblia que se llamaba el Urim Tumim. Eran dos piedritas, una blanca, una negra, y la persona tenía que escoger, y si le salía la negra entraba, o si le salía la blanca no entraba. Era algo más o menos así. Entonces fueron escogidos unos cuantos, y tal vez en ese proceso en que estaban escogiendo quiénes iban a habitar en Jerusalén, algunos se pararon y dijeron: ya no más, Nehemías, yo quiero ir, yo quiero estar allí. Nehemías, ya listo, está bien, está escogiendo, pero yo quiero ir. ¿Cuántos de ustedes son voluntarios, hermanos queridos? Dios está llamando a los voluntarios. Dios está confrontando a los hombres y mujeres de Dios, a los niños, a los jóvenes, para que no esperen a ser llamados, sino que se acerquen al Señor y le digan: Señor, heme aquí, yo iré. Señor, aquí estoy. No entiendo mucho, no conozco mucho, pero aquí estoy. Quiero servirte, quiero cumplir con tus planes, quiero cumplir con tus propósitos. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de ustedes son voluntarios para el Señor? Amén, amén, gloria al Señor. Entonces los voluntarios, hermanos, como ya lo dije, personas que se ofrecieron, más allá del sorteo que se estaba haciendo para escogerlos, se ofrecieron. Y dice el texto que la gente se alegró y los bendijo. Qué importante. ¿Cómo los bendecirían? Tal vez les dieron provisión, tal vez les dieron dinero. La ciudad estaba desocupada y las casas no estaban del todo reconstruidas. Había que hacer arreglos y la gente los bendijo. Muy seguramente les llevaron recursos, les dieron apoyo. Vaya, haga la obra en Jerusalén, vaya, arregle su casa. Quiero decirte, hermano querido, cuando tú eres voluntario para Dios, te llegarán las bendiciones y te llegará la provisión. Créelo. Cuando tú haces la obra de Dios, cuando tú te pones en la línea directa de los planes de Dios, Dios trae provisión, aún de aquellos que tú ni tenías idea que existían. Yo lo he visto en mi propia vida, cómo Dios ha provisto para mi vida en los tiempos de necesidad o en los tiempos de dificultad, cuando he decidido ser un voluntario para los planes de Dios. Entonces los voluntarios fueron bendecidos, y los voluntarios son todos aquellos creyentes en las promesas de Dios y desde luego en las palabras del líder, en este caso Nehemías. Deciden dejar su comodidad, su confort en los lugares donde estaban y se trasladan a iniciar una nueva vida en la ciudad de Jerusalén para poblarla y hacerla crecer. Los voluntarios creyeron para ver. Ellos no esperaron a ver si Jerusalén estaba ya como bien o si pintaba bien, si ya las casas estaban libres de maleza, de insectos, de reptiles, qué sé yo, sino que ellos en fe dieron el paso y se fueron a Jerusalén para hacer visible el cumplimiento de la promesa de Dios y dar testimonio a los suyos de que ellos estaban en la línea del plan de Dios. Los voluntarios, hermanos queridos, son un tipo particular de creyentes que están dispuestos a renunciar a su estatus, a sus comodidades, a su buen nombre para servir y obedecer al Señor. Los voluntarios se esfuerzan en la proclamación del Evangelio y están dispuestos a hacerlo para crecer y multiplicar. Quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos se consideran voluntarios? Amén. Y los que no, tranquilo, hermano, ya les llegará su turno en que se va a ofrecer voluntariamente. Con relación a esa categoría del voluntario que proclama el Evangelio de Jesucristo, que da testimonio del Evangelio de nuestro Señor, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, vamos a encontrar ahí un texto supremamente ilustrativo sobre lo que es proclamar a Cristo y hacer la obra de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice, el título es Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun que, hermanos queridos, aun lo profundo de Dios. ¿Y por qué este texto? Porque este texto nos habla de dos formas en que se debe crecer y en las que los voluntarios crecen. Y recuerden que el tema de esta enseñanza es precisamente crecimiento, volver a crecer. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de dos maneras en que todo cristiano debe crecer, y hay un crecimiento que es en balance. No puede haber una superior a la otra, ni una que no crezca y la otra más o menos. No, deben ir de la mano. Los voluntarios deben crecer, en primer lugar, en cuanto al testimonio hacia afuera. Y eso lo encontramos en los primeros 5 versículos. El testimonio hacia afuera es la predicación de la palabra. Es el testimonio de compartir qué hizo Cristo en su vida, hermano querido. Cuál es la obra de Dios en su vida, cómo impactó su vida y cómo puede impactar la vida de aquellos que no conocen al Señor. Y dice el texto que ese compartir, ese testificar de Cristo hacia afuera debe ir acompañado de las señales, de los milagros y la demostración de poder. ¿De quién, hermanos? ¿Demostración de poder de quién? Miren el texto, por favor. Demostración de poder del Espíritu Santo. Poder de Dios, poder del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero dejar con esto, hermanos queridos? Usted tiene que dejar de ser prudente con relación a quién le comparte y a quién no le comparte el Evangelio. Nunca más ore, Señor, hazme prudente para compartir el Evangelio, porque entonces nunca vas a hacer nada. Los apóstoles, los discípulos jamás fueron prudentes, fueron osados. Y si algo oraron para compartir el Evangelio, era por gracia de Dios, sabiduría y poder de Dios para compartir el Evangelio. Lo que te quiero decir, hermano querido, es que si tú eres voluntario y quieres habitar en las promesas de Jerusalén, tú tienes que ser osado y tienes que dar tu vida en testimonio y compartir, no importa al que tengas que hablarle. Pero si tú no compartes la palabra, si tú no das testimonio de lo que hizo Dios en ti, muy difícilmente vas a crecer espiritualmente. Y en esa misma medida la iglesia va a crecer poco. Ustedes se han dado cuenta en los últimos domingos, todo lo que llevamos de pandemia o pospandemia reuniéndonos, cuando se hace el llamado a la salvación, muy pocas personas pasan. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede, hermanos queridos, porque nuestras bocas están con el tapabocas puesto y porque nuestro testimonio de salvación a otros se está escaseando, se está volviendo corto. El Señor reprenda a Satanás por ese espíritu de silencio que ha puesto en la iglesia. Y el Señor se encargue, hermano, de tu vida, que tú seas osado, que tú seas valiente, que no tengas vergüenza ni temor de dar testimonio de quién es Jesús en tu vida y qué es lo que hace Jesús y está dispuesto a hacer por los que no conocen al Señor. ¿Cuántos quieren ser osados en el Señor? Yo les animo, hermanos queridos. Y ahora cuando oremos vamos a reprender ese espíritu de enfriamiento, no sé, es una tibieza espiritual o temor, intimidación espiritual para no compartir sobre el señorío de Jesucristo. Entonces, en esta primera parte del texto hablamos de crecer de forma balanceada y crecer hacia afuera, el testimonio hacia afuera. Pero luego en los versos 6 al 10, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a que se crezca hacia adentro.
Entonces está diciendo, pero entre los que hablamos sabiduría y hemos alcanzado madurez y sabiduría de este siglo, entre ellos hablamos sabiduría. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Significa que hay que crecer en la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? El estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, dice este texto, que el Espíritu Santo todo lo conoce, aún lo más secreto de ¿quién? De Dios mismo. ¿Quiere conocer los secretos de Dios? ¿Quiere conocer la revelación en la palabra? Tendrás que mejorar tu relación con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu conoce aún lo más secreto de Dios y tú eres amigo del Espíritu y tú tienes una relación con el Espíritu, es muy sencillo que el Espíritu compartirá contigo los tesoros celestiales del Señor. Por eso, hermanos queridos, dos formas de crecimiento: hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, ¿cómo es que se debe crecer? Testificando, compartiendo el evangelio, predicando a los otros. Y hacia adentro, ¿cómo crecemos? Estudiando la palabra, teniendo tiempos de comunión con el Espíritu Santo, teniendo tiempos de relación, de intimidad con Dios y esperando en el consejo de Dios. Por eso, hermanos queridos, hoy necesitamos resolver este asunto de la falta de crecimiento. Y hoy los voluntarios tendrán que ofrecerse al Señor para pedirle a Dios que quite toda intimidación, que quite toda confusión mental, que quite todo espíritu de temor que haya querido Satanás poner en nuestras vidas, y decirle: Señor, aquí estoy, quiero habitar en la Jerusalén celestial. Pero para ello quiero ser osado, quiero ser esforzado, quiero ser valiente, no quiero ser un cobarde ni medroso. Quiero esforzarme por dar testimonio de ti, de tu palabra, de tu reino. Y así de que, hermanos, tenemos un reto. ¿Quieren ver a Vida en Acción creciendo y multiplicándose? ¿La quieren ver crecida, hermanos queridos? Levanten la mano los que creen que es necesario que crezcamos. Amén. Señor, mira esas manos. Ayúdanos a que se comprometan en el testimonio y en la predicación. Y hay algo, hermanos, que el apóstol Pablo resalta con relación a ese espíritu como de temor y ese espíritu de intimidación. En 2 Corintios capítulo 4, en los versos 3 al 5, el Señor a través del apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si yo me callo y si yo encubro el evangelio en mi vida, pues todos los que están a mi alrededor y que están perdidos van a estar encubiertos también y no van a tener la luz de Cristo. Verso 4: porque en ellos el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así de que, hermanos, existe el riesgo de que, siendo hijos de Dios, tengamos el evangelio encubierto. ¿Y qué es tener el evangelio encubierto? Yo recuerdo una vez que me encontré con un hermano en el bus y él iba con un taleguito bien envuelto, y nos encontramos, nos saludamos y me dio curiosidad. Le dije: hermano, ¿y usted qué lleva en el talego? Me dijo: la Biblia. No le diga a nadie. Me encontré con un James Bond del evangelio. Agente ultra secreto, un 007 ultra secreto que nadie sabía que era cristiano, excepto porque nos veíamos en la iglesia. ¿Qué les quiero decir con esto? No permita que esto le suceda, iglesia. No permita que el evangelio en tu vida se vuelva un asunto de oscuridad y de encubrir. No te avergüences del evangelio. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el poder de Dios actúa en salvación, primero en sus hijos y luego en los que no lo son. No te avergüences del evangelio. Ahora, es posible que Satanás haya capturado tu testimonio por el pecado.
y por eso te avergüenzas de dar testimonio. Y tal vez por eso estás intimidado, porque hay una cola de pecados que te impiden ser un testigo eficaz y un testigo fluido del poder de Dios. Pero el Señor dice en su palabra que Él está dispuesto a derramar gracia sobre todos aquellos que son sus hijos, más allá de si han pecado o no han pecado. Dios está dispuesto a traer gracia sobre tu vida, a traer perdón y reconciliación. Y cuando tú recibes el perdón y la reconciliación de Dios, desaparece así la intimidación. No permitamos, iglesia del Señor, que sobre nuestras vidas y sobre la iglesia el evangelio del Señor esté encubierto. Porque si el evangelio está tapado, cubierto, así como la Biblia en el talego, en nuestras vidas, así estará para aquellos que están alrededor nuestro y que no saben que somos cristianos. Yo les animo a que hoy ustedes se acerquen al Señor y le pidan al Señor libertad espiritual, salvación, para que ustedes puedan ser testigos visibles del poder de Dios. Termino con esto. Para ser un voluntario efectivo en el reino se requiere renunciar a nuestro ocultamiento, hacernos visibles, de tal forma que los que no conocen a Jesucristo tengan por lo menos una razón para hacerlo: nuestro testimonio. No puede haber crecimiento de la iglesia en el ocultamiento. Solo la visibilidad del evangelio a través tuyo hará que la iglesia crezca, hará que Jerusalén se multiplique, hará que se produzcan conversiones, madurez, desarrollo y desde luego prosperidad en todos tus asuntos. No crean, hermanos, que esto es solamente un asunto espiritual. En la medida que tú eres eficaz en la visibilidad de tu vida ante los demás por el poder de Cristo, Dios también te bendice. El Señor no es ajeno a tus necesidades, ni a tus luchas, ni a tus dificultades, pero tendrás que enfocarte en lo que tienes que enfocarte. Así es de que, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Si en ustedes ha habido ese espíritu de intimidación, ese espíritu de vergüenza que te hace mantenerte en silencio, si en ustedes ha habido ese espíritu de temor, vamos a reprenderlo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé gracia y favor. ¿Lo creen así, hermanos queridos? Pónganse de pie, por favor. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sentido temor o intimidación? Levanten la mano. Ok, amén. Vamos a reprender eso. Usted mismo, así con su mano levantada, va a reprender ese espíritu de temor y de intimidación. No les digo que pasen aquí al frente, porque si no pasaría casi toda la iglesia. Pero vamos a reprender ese espíritu de temor y de intimidación. Y vas a repetir conmigo, con fe, con mucha fe y con autoridad del Señor, la siguiente oración. Padre celestial, yo te pertenezco, soy lavado por la sangre del Cordero, y aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón por el silencio y por la intimidación que he permitido en mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido que me limpies de toda obra de contaminación derivada de la intimidación. Perdóname, Señor. Límpiame. Santifícame, Dios del cielo, y lléname de tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor. Ahora mismo, para tener autoridad, para tener poder, para predicar tu palabra, para traer testimonio tuyo, para traer revelación tuya a los que no te conocen. Señor, aquí estoy. Dame autoridad. Revísteme de ti, Señor, y acompáñame con tus milagros, con tus sanidades, con tus prodigios, con tu poder, Espíritu Santo. Amén. Amén. Escuchen esto, hermanos queridos. Oigan esto. Cuando vayas a testificar, tú no te preocupes si vas a hacer un milagro o no. Tú no eres el que haces milagros. Tú no eres el que sanas. El Señor te dijo: ora por los enfermos. Punto, hazlo. Ora por los que están en necesidad, hazlo. No lo cuestiones en tu mente. El Señor hará. El Señor hará.
Él te respaldará. Yo recuerdo la primera vez que oré por un enfermo y yo iba medroso, como algunos de ustedes, iba con miedo, no sabía qué hacer, cómo orar. Era una señora que tenía una llaga increíble en la canilla, en su pierna, supuraba. Y yo cerré mis ojos y dije, yo no sé ni qué oré. Pues yo decía, Señor, por favor, ayúdame a mí porque yo no sé qué hacer con eso. Y el Señor sanó a esa señora. El Señor la sanó y yo dije, wow, funciona, hermanos queridos. Tú no te preocupes por lo que tengas que enfrentar. Tú das testimonio y tú oras y dices, ven acá, yo voy a orar por ti. Ven acá y voy a clamar por ti, te voy a bendecir. Tú no lo vas a hacer. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. En otra ocasión en el colegio público, con una reunión con los estudiantes, en una clase con unos chicos de 10º, de 11, chicos que no conocen al Señor, les dije, cuando ustedes se humillan ante el Señor vendrá sobre sus vidas y los cubrirá con su espíritu. Y uno de ellos me dijo, ¿cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso que el Señor vendrá y me cubrirá? Me quité el saco, era uno parecido a este. Dije, ven para acá. Dije, cuando tú oras y te humillas, el Señor viene a ti y te abriga. Y le puse mi saco. Y ese muchacho empezó a gritar como loco, Él está aquí, Él está aquí. Brincaba, gritaba, brincaba, saltaba. En un aula de clase con personas inconversas, donde nadie tiene testimonio de Jesús. Queridos hermanos, solo testifiquen, solo abran la boca, y dice el Señor, y yo la llenaré, yo la llenaré, yo la llenaré.